no tengo boca para hablar, pero yo me siento muy amada por el cielo, como Jehová le había dicho a su hijo Daniel. Mis hermanos, en el 2006 yo tuve una enfermedad muy grave. Yo no caminaba, ni me acostaba en una cama, ni me sentaba en una silla por 3 meses. Pero en ese momento, mi madre estaba recién fallecida, entonces yo estaba muy frustrada. A través de esta enfermedad, yo fui a consultar a un hechicero. Entonces, se empeoró la situación. En ese momento yo estaba en mi casa, o sea, yo vivía en Santiago y bajé al campo porque la situación estaba tan fuerte, bajé al campo a lo de carrera. Allá estaba yo en cama, no, porque yo no me acostaba en una cama ni me sentaba en una silla como yo digo. Pero en esa casa donde yo estaba, yo encontré una Biblia en una gaveta de un gavetero, pero era una Biblia de la Iglesia Católica. Y yo nunca quería saber de la Biblia de la Iglesia Católica. Pero en ese momento fue esa Biblia que yo tenía. Y mientras yo sufría, yo estudiaba la Biblia y le pedí al Señor que tenía compasión de mí. Pero yo usaba los remedios que me daba el hechicero. Un día, mis hermanos, fue una hermana de la iglesia a visitarme. Cuando ella llegó en la situación que ella me encontró, lloró. Mientras ya estaba llorando, me dijo a mí: Nilcia, ¿tú tienes cuenta que tú eres adventista desde pequeña? Yo le dije que sí. Me dijo a mí: ¿tú quieres que yo haga algo? Digo yo: sí, mi hermano. Tú me vas a entregar todos esos remedios que te dieron para votar. Y yo voy a buscar a los hermanos de la iglesia para orar contigo. Y yo le decía que sí. Mis hermanos, ella se fue a la iglesia a las 11, a las 12 cuando despacharon, todos los hermanos fueron a orar conmigo. En ese momento, ellos vieron mi situación, ellos me dieron dinero, me dijeron que consultara a un médico naturalista, y yo fui, gasté todo lo que yo tenía, mis hermanos, y nada. Y yo fui al hospital. Cuando llegué al hospital también el médico me rechazó. Pero en la casa de Dios. Pero yo seguía orando día y noche, y yo soy muy amiga de libros salmistas. Entonces yo todas las noches repetía mis salmos, leía Salmo 91, 93, todos esos salmos. Pero un día, mis hermanos, Dios me va a levantar del suelo. Porque mira, yo gateaba como los niños de 6 meses gateaba. Así que toda mi vida los 3 meses. Pero muchas veces nos sucede la cosa, nunca preguntan por qué, sino para qué. En este momento, mis hermanos, cuando yo regresé al hospital después de 3 meses, y el médico que me había rechazado, él me dijo a mí: pero ¿tú qué estás en esa situación? Yo le dije que sí. Digo yo: la primera vez que vine aquí, usted me rechazó. Me dijo a mí: no era yo. Digo yo: no, sí, era tú. Entonces en ese momento, cuando Dios va a obrar en nuestra vida, mis hermanos, no hay nada. En ese momento, yo le dije al Señor: Señor, mira, yo tengo 3 meses que no puedo caminar, ni podía sentarme, ni acostarme en una cama. Si tú me haces volver a caminar como yo caminaba antes, yo sé que tú no necesitarías 1000 pesos como ofrenda de gratitud. Y mis hermanos, cuando yo volví al médico: mira, usted sale con una cosita, pues Dios me sanó, con una inyección de 10 pesos, y yo he gastado todo lo que yo tenía en médico naturalista. Pero con una inyección de 10 pesos, así fue que papá Dios me sanó hasta el sol de hoy. Amén. Pero después de que yo le había ofrecido la ofrenda al Señor, pero yo duré
7 años, nunca he llevado esa ofrenda al Señor. A mí se me olvidó completamente. Pero Dios es maravilloso. Un día yo estaba vendiendo en un mercado, llegó una persona que vino de Haití. Y me quedé sorprendida. Pero digo yo, bendito sea el nombre de Jehová. Amén. En ese momento, de una vez, agarré y llevé mi ofrenda. Mira, mis hermanos, muchas veces la gente me dice, Nicia, tú caminas modelando. No porque yo camino modelando, sino las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Porque yo no caminaba. Y para este año, un momentito, mis hermanos, para este año me dio 4 a 6. Tan fuerte, mis hermanos. Mira, solamente Dios lo sabe. Y hay muchos hermanos de la iglesia, Samuel, todo ese equipo, Iván, fueron a orar conmigo en ese momento. Pero yo siempre encomiendo mi vida en la mano del Señor. Amén. Y mira, yo estoy caminando malito como yo caminaba. Amén. Es una bendición de Dios. Amén. Y otra cosa, mis hermanos, yo no podía durar un día sin tomar la pastilla de la presión. Ni siquiera mediodía. Ahora mismo yo tengo 3 meses sin tomar una pastilla. Amén. Por eso yo doy gracias al Señor. Y yo sé que yo soy amada por el cielo. Y así ustedes también. Le exhortan que busquen de Dios siempre y confíen en Él. Y Él nos va a saber decir en gran manera. En Dios confío. Qué maravilloso es Dios, qué poderoso testimonio. Si confiamos en Dios, no hay duda que Él obrará. Entonces vamos ahora a darle